Bueno, continuando entonces con nuestras clases de finanzas públicas, entramos en la unidad temática número 5, donde vamos a hablar de la imposición sobre los ingresos. Imposición sobre los ingresos refiere al impuesto a las rentas. Nosotros sabemos que el impuesto a los ingresos está tratando de gravar una manifestación de capacidad contributiva del individuo que refiere a que éste debe pagar por lo que él está ganando. El impuesto a las rentas, en todas sus manifestaciones, busca una estructura impositiva óptima, que es la eficiencia económica, la distribución deseada del ingreso y un grado adecuado de estabilización y crecimiento. En este caso tenemos que hablar del impuesto a las rentas, impuesto a las ganancias en nuestro país, que tiene como ventaja que es un impuesto productivo por su elevado rendimiento, un aumento de su alícuota, cualquiera que está afuera va a incrementar los ingresos sin necesidad de ir a otros gravámenes, y se adapta a objetivos de justicia social mediante deducciones personales, su progresividad y la discriminación de fuentes de ingresos. Las desventajas que tienen aplicar el impuesto a la renta o impuesto a las ganancias, se dice que obstaculiza el ahorro y la inversión y dificulta la capitalización de las empresas, y dicen también que es motivo para desaliento de la producción, porque cuando más se produce y se gana, mayor es la parte que se lleva al Estado. Pero obviamente esta es una desventaja que es suplida o reemplazada por la gran cantidad de ventajas que tiene. Lo importante que nosotros tenemos que decir cuando hablamos del concepto de renta e ingreso, ¿a qué estamos definiendo con eso? Y decimos que el término renta es utilizado en España, en español, para identificar el ingreso total de una persona, pero es utilizado también para designar los productos de las diferentes fuentes que tenga una persona, como la renta del suelo, capitales, títulos inmobiliarios, del trabajo, etc. Y ahí nacen diferentes teorías, porque nosotros vamos a tener que ver cuál de estas teorías se va a adecuar más al concepto de rentas que el legislador quiere conceptualizar y gravar en nuestro país. Así podemos decir que el impuesto a los réditos es sinónimo de impuesto a las rentas, y en nuestro país es sinónimo de impuesto a las ganancias. En cuanto a la definición, no existe un concepto de renta que exija de parte del Estado a que nos ajustemos a él. Solo existe un concepto normativo, y este puede llegar a ser objeto de crítica bajo diferentes análisis. El concepto de renta lo que busca es encontrar un concepto o una manifestación que sea reveladora de la capacidad contributiva o de lo que se quiere gravar. Entonces nacen, como mencionamos recién, diferentes teorías. Una teoría se denomina teoría de la fuente, que asimila este concepto de renta o rédito al producto neto periódico de una fuente permanente, deducido los gastos necesarios para producirlo y para conservar intacta la fuente productiva. Fijémonos que este concepto de renta habla del producto neto periódico de una fuente permanente, es decir, no tiene que ser una fuente que aparezca como generador de riqueza y desaparezca, tiene que ser permanente. La segunda condición como característica es, tiene que ser permanencia de la fuente, que una vez que produzco la renta subsista, periodicidad y que esté habilitada. Una segunda teoría es la teoría del incremento patrimonial neto más consumo. Lo que se busca con esta teoría es gravar el acrecentamiento que tiene el individuo dentro de su patrimonio más lo que él va ganando en forma permanente. Por ejemplo, en este concepto caen grabadas las ganancias de capital y las que provienen del juego, que en la otra no estaban porque no tenían ese concepto de habitualidad y permanencia. Entonces podemos decir que el ingreso va a ser al consumo más el incremento que él vaya teniendo de su actividad económica. En cuanto a una tercera teoría, que es la teoría de Irving Fisher, es una teoría que dice que el ingreso de renta se define como un flujo o un fluido de servicios que los bienes de propiedad de una persona le proporcionan en un determinado periodo de tiempo. Es decir, ya no habla simplemente de la permanencia de la fuente o una fuente generadora, sino se habla de todo un fluido que éste tenga de ingresos. Entonces, el concepto de renta se asimila al concepto de renta consumida y se excluye de la renta gravada la derivada del ahorro. Acá es importante que nosotros mencionemos que existe una cuarta teoría, que es la teoría legalista, que es se subordina el concepto de renta a lo que dijo que es el legislador.
Así como caracteres podemos hablar, según la posibilidad de trasladarse o no gravámenes de tipo directo, se grava la capacidad contributiva, es personal o real según fuere, es de ejercicio porque o grava el ejercicio calendario o el ejercicio contable, es progresivo y proporcional, proporcional en el caso de la sociedad y progresivo en el caso de la persona física, y es general por todos los ingresos que ellos tienen. En la República Argentina nosotros tenemos el impuesto personal a la renta, que es el punto que vamos a tocar, que refiere a que en primer lugar tenemos que decir que es un impuesto que se abrió camino a partir del año 1899, es un impuesto de carácter unitario que grava todas las rentas de las personas físicas de cualquier fuente que ésta provengan, que existen tres formas de gravar o tres sistemas de gravar el impuesto a las rentas personales, que puede ser impuestos reales o cedulares, unitario y personal sobre la renta, o un sistema mixto. Cada uno de estos réditos obviamente conforman parte del ingreso que tiene el individuo y que el legislador tiene que gravarlo. En nuestro país, recordemos que hay un solo impuesto que grava la renta neta total de las personas físicas, donde tenemos en la Argentina 4 categorías. Categoría 1 del suelo, categoría 2 de capital, categoría 3 de empresa y categoría 4 de ingresos personales, que se le restan los gastos las deducciones autorizadas y se compensan los resultados positivos y negativos y se aplica la alícuota. Pero me permite, como es un impuesto de tipo personal, aplicar las deducciones personales por mínimo sustento y carga de familia y gastos de salud y educación. También en nuestro país se aplica una alícuota progresiva que parte de un 9 a un 35%, donde en nuestro sistema el que más paga, el que más gana es aquel quien más paga. En nuestro país tenemos un sistema de impuestos a las ganancias por las rentas y un sistema patrimonial o de impuestos sobre los bienes personales que le grava al individuo por lo que este tiene en concepto de patrimonio. En cuanto a los problemas de medición que tenemos que hablar, es de la unidad contribuyente. El marido debe pagar por todos los bienes de la sociedad conyugal, salvo que este sea ganado por ella, que lo tiene que declarar. Acá vemos que se deben sumar la renta de ambos cónyuges y ambos deben ir por separados. Los problemas de medición es un problema que se plantea a nivel mundial y también en la República Argentina y afecta a personas de fama en la Argentina, como son jugadores de fútbol, otros deportistas y artistas que tienen el efecto de la renta irregular, que es que en algunos años pueden ganar mucho y en otros poco, y esto le afecta a las deducciones de forma personal, que existen diferentes métodos para su subsanar. Lo importante que tenemos que decir de esta unidad, que acá hablamos entonces del impuesto a las rentas, sus diferentes teorías, sus problemas de medición y finalmente de los gastos que esto van a tener y los efectos económicos. Se dice que tiene un efecto sobre el ahorro, el consumo y la producción, pero va a depender de la situación en particular de cada uno. Continuamos luego con esta unidad que se lo dejamos como un material de consulta y tiene que ver con la renta societaria, el impuesto a la renta societaria, que en la República Argentina grava con una alícuota proporcional del 35%. Es una que tiene en cuenta la situación de la inflación en cuanto al concepto que no se lo ajusta. También hablamos del impuesto a los beneficios extraordinarios, que está derogado en nuestro país, pero todo este material, como el material de consulta, se lo dejamos dentro del esquema de la materia, dentro del foro de la materia, para que ustedes puedan consultar el material de exposición más el material de toda la materia, más las leyes del impuesto a las ganancias de personas físicas y sociedades, y también el esquema que tiene la Administración Federal de Ingresos Públicos de la República Argentina sobre las personas físicas y sobre las sociedades, de forma tal de que esta introducción les va a servir a ustedes conjuntamente con el material de exposición para que puedan utilizar como guía de estudio de toda la actividad. Así que con esto damos por culminado la unidad número 5, que tiene que ver la imposición sobre los ingresos,
que en nuestro país se llama impuesto a las rentas en la figura del impuesto a las ganancias. Muchas gracias.